Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Si están de este lado es porque mínimamente son curiosos o curiosas y quieren saber qué son las PASO. Bueno, en esta microcápsula vamos a ver justamente eso, así que vamos a responder esa pregunta. ¿Qué son las PASO? Lo primero que tenemos para decir es que son elecciones. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir y ejercer nuestro derecho pasivo de decisión política que tenemos gracias a nuestra amada Constitución Nacional Argentina. Un paréntesis innecesario es que tenemos un derecho político que es como una moneda de doble cara. De un lado es pasivo porque yo voy y voto gente que no soy yo misma, y de un lado es activo porque yo puedo participar justamente dentro de un partido político para que otros vayan y me elijan. Entonces, cuando estamos yendo a votar a otras personas, ejercemos nuestro derecho pasivo electoral. Cierro paréntesis y seguimos. ¿Por qué está bueno saber un poco más acerca de las PASO? Bueno, básicamente está bueno porque estamos a un poco más de un mes de volver a esos hermosos recintos escolares e instituciones y aulas para votar, para tener adelante nuestra urna, para decir nuestro apellido, dar nuestro DNI y poder justamente votar. Entonces, ¿qué mejor que votar a conciencia y sabiendo a qué estoy yendo? Porque si no es como un domingo más. Bueno, la realidad es que estas PASO son las siglas de las primarias abiertas simultáneas obligatorias que este año comienzan para la elección presidencial del mes de octubre. Se van a hacer las PASO el 13 de agosto. ¿Por qué hay PASO antes de las elecciones reales? Porque las PASO lo que hacen es que las personas vayan a votar y elijan a los candidatos que justamente serán, valga la redundancia, candidatos en las elecciones presidenciales de ese año. Otro paréntesis, no solamente funcionan las PASO para las elecciones presidenciales, sino también para otras, como por ejemplo las de los poderes legislativos. Cerramos ese paréntesis. Ahora bien, ¿desde cuándo está esto? Porque por ahí, si ya somos un poquito más grandes, lamentablemente, podemos acordarnos de un mundo sin las PASO. ¿Y esto es por qué? Porque en realidad se crearon en el año 2009, entonces podríamos decir que no son ni muy viejas ni muy jóvenes, sino que justamente fueron creadas a través de una ley, que nuestro hashtag dato innecesario es que es la ley 26.571 y tiene un título tan enorme que lo vamos a decir, que es la ley de la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. O sea, es como un título que viene con un amargo y retruco al lado porque es muy, muy argentino. Básicamente lo que hacen estas PASO es que las personas se acerquen a votar a los futuros candidatos que van a ser próximos presidentes o presidentas, porque van a ser quienes van a estar en las otras boletas reales. Entonces, lo más importante que sepamos es que cuando vamos a votar en las PASO, no va a ganar un cargo. O sea, yo, por más de que quiero ir a votar a tal persona para que sea mi presidente o mi presidenta, yo voto y no estoy votando para que lo sea, sino para que sea candidato de ese partido político. ¿Y esto por qué es así? Porque en realidad las PASO se dan para venir a salvaguardar una cuestión bastante importante histórica, que ya la vamos a ver. Pero ¿qué es esta cuestión cuando hay alguna interna política en un partido? En Argentina, algunos de los partidos más conocidos, para nombrarlos, son el PJ, son la UCR o el PRO. Entonces, supongamos que alguno de esos tres partidos, tomemos, no sé, la UCR, tiene candidato 1 y candidato 2. Los dos no van a poder ir a ser candidatos presidenciales. Entonces, antiguamente, ¿qué hubiese pasado? Hubiese habido una interna donde los radicales, personas afiliadas a ese partido político, hubiesen decidido si va a candidato 1 o candidato 2. Puede ser por amor al candidato, puede ser porque es una buena estrategia, pueden ser porque es fuerte políticamente o porque es vulnerable, que también en la política es algo importante, pero bueno, lo decidían internamente. Hoy justamente la A de las PASO es que son abiertas, y esto es que aunque vos no seas afiliado de un partido político, puedes decidir cuál va a ser el candidato de ese partido político. Entonces, tomando justamente estos tres partidos más conocidos, la UCR, el PJ y el PRO, puede pasar entonces que la UCR tenga dos posibles candidatos, que el PJ tenga dos y que, por ejemplo, el PRO tenga uno. Entonces, ¿qué pasa? Si el PRO tiene uno, no participa de estas PASO, porque si yo voto uno, va a ganar ese.
Bueno, en realidad son obligatorias. Entonces, sí o sí el partido político tiene que ir a estas elecciones, tiene que presentarse. Y bueno, en el caso de nuestro ejemplo hipotético, si el PRO tiene solo un candidato, la gente que va a votar al PRO va a votar a ese candidato único. ¿Qué va a hacer esto? Va a demostrar la fuerza electoral que tiene ese partido. Entonces, tampoco es algo negativo ir con un solo candidato a las PASO. Esto es algo que pasó en una elección presidencial, si mal no recuerdo, cuando la expresidenta Cristina creo que sacó más del 50% de los votos en unas PASO, siendo la única candidata de ese partido político, demostrando una fuerza electoral que luego se reivindica en las elecciones generales. Entonces, como vemos, es algo que puede darnos un anticipo de lo que va a ser en el futuro, el hecho de que en un partido político haya una sola candidatura. Entonces, para hacer un resumen, nosotros no vamos a elegir cargos, sino que vamos a elegir a nuestros candidatos. Muchas cosas que salen así de charlas y demás es, si yo me identifico con un partido político, ¿puedo ir y votar otro? Claro que sí, mi reina, no hace falta que votes al partido político con el que vos te identificás. Sea porque tiene un partido, sea porque tiene un solo candidato, sea porque en realidad te parece una estrategia votar a alguien que odias para que no llegue. O sea, lo podemos usar a las PASO como un tech o no. Eso depende también de cada uno y las ganas que tengamos nosotros de pensar estratégicamente. Aunque es un tema, ¿no? Porque uno puede pensar en la individualidad y después la gente hace lo que quiere. Pero bueno, ¿por qué entonces son importantes estas PASO? ¿Por qué hicieron y marcaron diferencia en nuestro país? Porque vinieron a quebrar una circunstancia bastante elitista. Y era esto de lo que venía hablando un poquito antes, que era que antes había internas en cada partido político. La UCR decidía dentro de sus afiliados, ¿no? Si había candidato uno y candidato dos, todos los afiliados de la UCR votaban y bueno, se elegía. Lo mismo en el PJ, lo mismo en el PRO, lo mismo en el Frente de Todos, etc. Pero desde el 2009 esto se quebró. Y la idea es para que sean un poco más públicas, ¿no? Porque antes, a nivel nacional, si alguien se tenía que candidatear, claramente iba a ser elegido ese candidato por una élite política, por un congreso partidario que se arme en base a esa persona, por acuerdos políticos, por llegada. Y podía pasar que alguien que era muy bueno para la política, pero que no tenía los contactos necesarios, pero tenía el amor de la gente, supongamos, nunca iba a llegar porque nunca lo iban a elegir. Entonces estas PASO vienen justamente a abrir la cancha, a abrir los caminos para que todas las personas en una igualdad de condiciones que quieran presentarse a ser posibles candidatos de una elección puedan hacerlo. Después, bueno, si internamente en el partido político que quieran representar tienen que pelear con peces recontra mega gigantes que tienen fuerza política enorme, bueno, capaz es un proceso, ¿no es cierto?, político de cada uno. Si dije cualquier barbaridad, ahora voy a ejemplificarlo como para que no nos vayamos tanto, pero básicamente, supongamos que hipotéticamente hay un partido que es el Partido Verde. Este Partido Verde tiene al candidato A, y este candidato A es un tipo de estos que tiene todos los contactos, que viene de familia, de ser política, que tiene todas las de ganar y de ser candidato obvio de ese Partido Verde. Pero supongamos que hay alguien muy valiente en ese Partido Verde y dice, bueno, yo realmente quiero ser candidato a presidente, supongamos, ¿no? Entonces, con toda esa valentía y todo ese coraje, dice, yo me voy a presentar en las PASO, total, si alguien quiere, me vota, y por ahí tengo el locote de que gano, y le gano a esta persona, a este candidato A, que está súper fuerte políticamente, porque a mí la gente me quiere. Entonces, bueno, supongamos que vamos a las PASO, el Partido Verde tiene candidato A y candidato B, candidato A más políticamente correcto colocado, candidato B más amable con el mundo, y resulta que la gente elige al candidato B, y ese va a ser el candidato oficial. Entonces, esa es la apertura que nos dan las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y por eso son un poco importantes y está bueno que seamos conscientes de que tenemos esta oportunidad en nuestras manos de elegir quiénes son los candidatos de un partido político, que no es poca cosa, la verdad.
Por otro lado, algo muy interesante y que lo pasamos por alto por lo largo del nombre de esa ley, es que justamente están creadas a través de una ley. ¿Y qué pasaba, queridos y queridas oyentes del podcast, cuando algo era creado por una ley? Es que solo se puede extinguir y modificar por el mismo medio. Entonces, si nosotros queremos quitar las PASO, y esto lo estuve escuchando en muchos lados porque es muy caro, porque no funcionan, por cualquier justificación que queramos, solo puede hacerlo el poder legislativo. O sea, que si nosotros tenemos candidatos presidenciales, o posibles candidatos presidenciales justamente, porque las PASO todavía no están, se hacen el 13 de agosto, que nos dicen, yo sí gano, voy a sacar las PASO a la mierda, y no te está diciendo algo muy real. ¿Por qué? Porque los presidentes y las presidentas, por el artículo 99, tienen la facultad y pueden generar decretos de necesidad y urgencia. Entonces, ¿podríamos pensar que pueden sacar las pasos a la mierda? Sí. ¿Pero qué pasa? No pueden hacerlo por decreto porque está prohibida la materia electoral para modificación de un presidente. Entonces, si queremos que las PASO, que como vimos es un espacio que abrió la cancha a las minorías, a personas que por ahí políticamente no llegaban si no eran con muchos contactos, a personas común, como una podríamos decir, si las queremos sacar, las tiene que sacar el Poder Legislativo. Y es súper mega difícil porque se colocó que únicamente se hace por ley y por mayoría absoluta de cada Cámara. O sea, para que grafiquemos un poco nuestra cabeza. La Cámara de Diputados tiene un total de 257 personas, o sea, 257 bancas. Ellos representan los intereses del pueblo, por eso son más. De esos 257 diputados, tiene que votar a favor de quitar las pasos la mitad más uno, que eso en número son 129 personas. Y de los 72 senadores de las 72 bancas que representan el interés provincial de nuestras queridas hermosas provincias autónomas de Argentina, 37 deberían votar a favor. ¿Saben lo difícil que es llegar? O sea, ¿saben lo difícil que es poner a todos de acuerdo? Entre que es complejo por ahí tenerlos a todos en un mismo recinto, en una misma hora, lo difícil que sería que toda esta gente se ponga de acuerdo, está bastante complejo. Así que personalmente entiendo que hay paso para rato, por eso está bueno que nosotros veamos qué son, para qué sirven, qué oportunidad nos dan a nosotros como ciudadanos y ciudadanas de elegir, de ser parte de esta política, que querramos o no político, es cualquier acto que nosotros hacemos en la sociedad. Así que, qué mejor que ejercerlo de la mejor forma, e informados e informadas. Bueno, espero que haya servido de algo, que se haya entretenido estos cerca de 13, 14, 15 minutitos. Nos encuentran en Instagram, sea porque tienen ganas de contarnos algo, de comentar algo que quieran saber, que les gustaría que contemos en el podcast, porque eso también está bueno, un ida y vuelta. Y ahora también tenemos TikTok. Así que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @puedepasartepodcast. Acá la muchacha, su autora, no tiene mucha creatividad para los nombres de las redes, así que con ese nombre nos encuentran en todos lados. Mi nombre es Mila, espero que les haya servido, que tengan un buen día y acuérdense de ir a votar en las PASO el 13 de agosto.